Para poder potenciar de manera integral el desarrollo de los niños y niñas en la etapa de primera infancia, hay distintos referentes teóricos que recomiendan la aplicación de prácticas saludables, las cuales pueden potenciar, o en otro sentido, evitar riesgos que se presentan en el grupo de la primera infancia, como también en las embarazadas. Estas prácticas se basan en los lineamientos de el documento de atención integral de enfermedades prevalentes de la infancia, o mejor, de la estrategia, la cual configura a las prácticas saludables de acuerdo a la mejor evidencia disponible y de acuerdo también a los elementos para garantizar el crecimiento, desarrollo y calidad de vida de los niños en cuatro tipos de prácticas saludables. Las primeras relacionadas con el crecimiento y desarrollo físico y mental del niño, que hace referencia a prácticas que tienen que ver con la alimentación y la estimulación de estos. La segunda, referida para la prevención de enfermedades o las prácticas para prevenir enfermedades. Y en este grupo de prácticas se encuentran las prácticas relacionadas con el cuidado del ambiente, el saneamiento, la prevención de enfermedades como la malaria y el dengue o de infecciones como el VIH-Sida. También encontramos al tercer grupo de prácticas saludables como las prácticas para los cuidados en el hogar. En este grupo se encuentran las prácticas relacionadas con todas las acciones que se deben llevar a cabo para que el niño, cuando esté enfermo en el hogar, no desmejore su estado y saber cómo mejorar el autocuidado de la familia. Y por último, dentro de las prácticas saludables se encuentran las prácticas para buscar atención fuera del hogar. En este caso, después de entender lo anterior, también se reconoce que hay elementos o hay prácticas relacionadas con la identificación temprana de signos de peligro, cuidados posteriores, cuando consultar de manera temprana los servicios de salud y cuáles deberían ser los cuidados de la gestante. De esa manera, en el primer grupo, que hace referencia al crecimiento y desarrollo, encontramos cuatro prácticas que se deben desarrollar. La primera hace referencia a fomentar o a potenciar la lactancia materna exclusiva. Y en este caso, se debe mencionar que la lactancia materna exclusiva, que es el mejor alimento disponible por encima de otro artificial, debe ser exclusiva durante los 6 primeros meses de edad. Cabe mencionar que, o se tiene que destacar, que la lactancia debe ser a libre demanda, la lactancia debe ser durante distintos periodos. Y la lactancia, después de los 6 meses, se debe complementar, por eso se menciona aquí la alimentación complementaria y debería ir hasta los 2 primeros años de edad. Y esto recomendando o destacando que en los distintos grupos sociales se puede llegar a reconocer que la lactancia o algunas personas consideran que va hasta los 9 meses o hasta el año, concepción que termina siendo incorrecta e inclusive hay presión de grupos sociales en donde terminan cuestionando o, en otras palabras, ridiculizando la práctica o estigmatizando de la lactancia materna. Pero recordemos que es una práctica tan importante que potencia en los primeros 6 meses, es el único alimento que se le da a los niños y durante los primeros 2 años ayuda al crecimiento y desarrollo y provee de manera importante un gran aporte de proteínas a los niños. Entonces es importante que inclusive algunos profesionales de la salud la recomiendan hasta el año, pero la misma Organización Mundial de la Salud dice que la lactancia materna exclusiva es durante los 6 primeros meses y la complementaria va hasta los 2 años. Esto me lleva a mencionar que la alimentación complementaria es aquella que va de manera acompañada a la lactancia materna complementaria y debe ser ajustada de acuerdo a la edad. Pues no se espera que al niño en esta edad uno le dé carne o le dé una pechuga a la plancha, sino todo lo contrario, alimentos que puedan llegar a potenciar y que sean ajustados para este rango de edad, como por ejemplo papillas, cereal, papillas de cereal, verduras, frutas, que puedan tolerarse en este rango de edad, destacando que hay alimentos, pero que se puede consultar con profesionales que sepan del tema,
que se deben evitar, como el huevo o la fresa antes del primer año de edad. En el mismo sentido, también se debe complementar o se debe apoyar esta alimentación con el consumo de micronutrientes. Micronutrientes que puedan proveer al niño sobre todo de vitamina A, hierro y zinc, la cual está presente de manera natural en algunos alimentos o en algunos casos se pueden dar con suplementos además de los alimentos. Es importante destacar que la vitamina A, el hierro y el zinc son fundamentales para el desarrollo de los niños, ya que la vitamina A estimula la generación de defensas, las cuales nos van a evitar, nos van a proteger contra algunas enfermedades, y el hierro es aquel micronutriente que nos va a prevenir para la anemia y va a hacer que los niños estén más atentos y más activos, y en el mismo sentido nos va a prevenir de infecciones. Todos estos tres elementos no tendrían sentido si yo no puedo potenciar el afecto, el cariño y la estimulación temprana en los niños. Y esto quiere decir que dentro de una práctica saludable de manera importante, yo debo potenciar mucho cariño y la estimulación, porque esto va a ayudar a progresar, va a atender sus necesidades. Pero ¿cómo se hace este cariño y afecto y estimulación temprana? Con el juego, la atención, la lectura, pasar tiempo de calidad y establecer prácticas o rutinas que son importantes para el desarrollo del niño. Es importante abrazar, conversar, jugar, sonreír. Y esto va desde el nacimiento, aunque de manera más fuerte durante los 6 primeros meses de vida. O sea, esto debe ser constante y debe hacer parte, porque esto va a ayudar a la creatividad, al desarrollo, a al potenciamiento de habilidades motoras, mentales, afectivas y sociales, como también de su lenguaje, como también del desarrollo de su personalidad y, como ya se mencionó, la creatividad y la posibilidad de que el niño vaya potenciándose desde los primeros años de vida. En el mismo sentido, y cuando pasamos ya al segundo grupo de enfermedades, al segundo grupo de prácticas saludables que hace referencia a la prevención de enfermedades, la primera práctica saludable hace referencia a la vacunación. Y a pesar de lo que digan algunos grupos en redes sociales, hay que vacunar a todos los niños. Es una práctica que, junto con el lavado de manos, son las dos prácticas que más vidas han salvado en la historia de la humanidad: vacunar a los niños y lavarse las manos. Porque la vacunación, dependiendo de la edad, ayuda a proteger con enfermedades que ya se han erradicado en el mundo. Estamos hablando de la polio, estamos hablando de la difteria, estamos hablando del tétanos y otro tipo de enfermedades que es muy importante tener en cuenta, y que el esquema, aunque no es importante aprendérselo, es importante saber que dependiendo de la edad del niño se le van colocando un grupo importante de vacunas, las cuales pueden ir desde el mismo nacimiento: 2, 3, 4, 6, 7, 9, al año, a los 18 meses y a los 5 años. Los esquemas van cambiando a lo largo del tiempo, pero lo importante es que las vacunas se tengan en cuenta. Y un elemento relevante de las vacunas es que en muchos países, y en el caso particular de Colombia, las vacunas en los niños son gratuitas, y en cualquier centro de salud se podrían colocar las mismas. Y ayudan, potencian y evitan enfermedades que deberían no ser parte de los niños. Lo cual también nos lleva a la segunda práctica en la prevención de enfermedades, y hace referencia a el saneamiento básico. Y como se observa en la gráfica, tiene que ver mucho con el lavado de manos, la limpieza, porque el saneamiento básico, el lavado de manos, a pesar de prevenir enfermedades como la gripa o como la diarrea, también ayuda al crecimiento, porque el agua de manera adecuada y sin estar contaminada, pues también evita la diarrea, que contribuye a una deshidratación, pero también a una adecuada nutrición. Entonces es importante saber que en los niños y en toda la familia debo proteger el ambiente, debo proteger la basura, que no contamine el agua, y que el agua que se consuma sea apta, y que el agua que se esté tomando se recoja en una fuente que sea
muy limpia, que esté cubierta, que los animales no se acerquen, y que en el mismo sentido también el saneamiento, esta agua me permita limpiar los alimentos como las frutas, las verduras, las hortalizas y otra serie de elementos que me ayudarían a proteger, porque lo importante del saneamiento, a pesar de que va en toda la familia, en caso de no cumplirse, los que afecta de manera más relevante es a los niños, porque a los niños una diarrea termina teniendo efectos más marcados comparados con otro grupo poblacional. También dentro de las prácticas consiste en la prevención de mosquitos que pueden llegar a transmitir el dengue y la malaria. Los mosquitos normalmente en zonas cálidas o zonas calientes, la picadura de los mismos puede transmitir enfermedades. Se destaca que pues esto no aplica en zonas frías, eh, o casi no aplica, pero es importante tener en cuenta que hay medidas que hay que evitar como una práctica saludable, que los mosquitos en general piquen a toda la población, no solo a los niños, y con el no hay que y las formas para hacerlos mediante el uso de mosquiteros, camisas largas, en algunos sitios se utilizan repelentes, no dejar agua o recipientes que puedan almacenar agua para que los mosquitos se pueda reproducir. Entonces son distintas características que se pueden avanzar, pero un elemento importante es que si en los sitios en donde se sabe que hay dengue y malaria y el niño empieza a presentar fiebre, pues un elemento para llegar a descartar puede llegar a ser la presencia de dengue o malaria. También en el mismo caso, en el caso del VIH-Sida, em, es una práctica que es muy importante y en esto hay niños que nacen con el VIH-Sida y muchas veces se transmite o se transmiten en su mayoría desde el embarazo y se tiene que saber que lo importante del SIDA es que afecta a a las defensas de estos niños. Entonces es importante que estos niños de manera reservada puedan tener atención y la atención de los niños termina siendo relevante en muchos países. También como novena o como una práctica importante, o como quinta de este grupo de enfermedades, hace referencia a que a pesar de que los niños tengan dientes de leche, hay que llevar a los niños al odontólogo desde los primeros años o primeros meses mejor de edad, porque hay que evitar y ojalá en los primeros 6 meses o antes hay que ir al odontólogo para poder entender la importancia de realizar la limpieza, porque no necesariamente se utiliza el cepillo de dientes. La importancia después de que cuando ya empiezan a salir los primeros dientes, el lavado después de cada comida, enseñar a los niños, pasar tiempo con los niños para hacer el lavado dental, porque la caries de infancia temprana es una condición que es relevante, pero hay que evitar, porque es que esos dientes, a pesar de que son temporales, son muy importantes, y porque sean temporales no quiere decir que no hay que cuidar esos dientes. Ya para pasar al tercer grupo de prácticas que hace referencia a los cuidados en el hogar, la primera hace referencia a la alimentación del niño enfermo. El niño cuando el niño está enfermo en la casa, porque esto hace referencia a lo que podemos hacer desde la casa, debe recibir la alimentación de siempre, pero ojalá cuando esté enfermo, más líquidos. Y si todavía toma leche materna, pues hay que dar leche materna a demanda porque la leche puede ayudar a reducir o a sobrellevar mejor la enfermedad. Si el niño, en ese caso, ya no quiere tomar leche o no quiere comer a pesar de la insistencia y termina estando enfermo, y es importante considerar llevarlo al centro de salud o al hospital más cercano porque eso puede desencadenar o podemos evitar enfermedades o condiciones mejor como la deshidratación o enfermedades que estén limitando que su niño esté comiendo. También es importante como práctica saber qué tratamientos en la casa yo puedo hacer. Y en este caso, los tratamientos se pueden enfocar en dos características. Cuando se tiene diarrea principalmente o cuando se tiene gripa. Y uno tiene que saber que cuando se tiene diarrea, lo importante es saber que lo más importante no es la diarrea, sino evitar la deshidratación,
Y hay líquidos caseros o líquidos que ya industrializados, como los sueros de rehidratación oral, que son los recomendados en el caso de diarrea. Hay que saber identificar cuándo el niño se está deshidratando, cuándo hay que dar agua, cuándo hay que dar líquido de manera específica y si se puede dar líquido. Por ejemplo, hay algunas familias que utilizan líquido con plátano o con puré de papa o con arroz tostado. Son distintas características y es muy importante que si por ejemplo el niño, como ya lo mencioné, tiene diarrea y es menor de 6 meses, no hay que dar líquidos caseros, hay que darle leche materna y suero oral, pero si el niño tiene más de 6 meses, uno puede dar esos líquidos que ya mencioné. Y es muy importante que si el niño, a pesar de lo anterior, y si le estoy dando los líquidos para esa diarrea, y si no mejora, yo tendría que llevarlo al centro de salud más cercano. Cuando el niño tiene gripa es muy importante hacer un lavado de manos para evitar la contaminación, pero también hacer higiene respiratoria. Hay que enseñar a los niños y a los papás a toser para movilizar secreciones, estornudar en papel desechable, limpiar la naricita y tener en cuenta en el caso de los niños la respiración. Si la respiración es muy rápida, dependiendo de la edad que tenga el niño, hay que llevarlo de manera más rápida al centro de salud más cercano. Igual, estas dos prácticas, aunque son complementarias, también nos llevan a la tercera, que hace referencia al buen trato y cuidado permanente de los niños. Hay que evitar el maltrato y descuido de los niños. Los niños hay que estarlos mirando constantemente y definir y orientar una relación respetuosa con los niños, potenciar el diálogo, evitar el castigo físico o psicológico, ya sea con golpes o con gritos o insultos, porque el maltrato infantil puede retrasar o puede limitar el adecuado desarrollo. Es importante conversar y en el caso de que ustedes detecten que a un niño, así no sea de su círculo, lo están maltratando, una recomendación es intentar denunciar, que en ocasiones muchas veces puede ser anónimo, un posible caso o un aparente caso de maltrato físico, psicológico, inclusive sexual. Entonces es importante que todas las personas nos corresponsabilicemos en el buen trato. Pero en este mismo sentido, también cabe la pena destacar que el hombre también debe hacer parte del cuidado tanto del niño como de la mujer gestante. El cuidado del niño y de la mujer embarazada no es solo de la mujer. No hay que feminizar el cuidado. El hombre debe participar y debe entender que esta es una responsabilidad compartida. Que en el día de hoy ya el hombre no solo se dedica a trabajar, sino también de asumir nuevos roles y en este caso, de manera discutida, hay que motivar al hombre sobre la importancia de cuidar, de jugar, de leer, de asumir roles hacia los niños y también cuidar a la embarazada. El hombre también tiene que asumir roles. Y en el mismo sentido, todo lo anterior también nos lleva, y es importante, evitar la prevención de accidentes. Y esto muchas veces tiene que ver con buen trato y participación del hombre también, la falta de conocimiento o descuido. Hay que intentar evitar cualquier tipo de riesgos, accidentes, dejar fuera del alcance objetos a los niños, cables eléctricos, ollas calientes, herramientas cortantes. Hay que poner protección, rejas, barandas, porque una de las cosas más importantes es que se sabe y está demostrado que la mayoría de accidentes en los niños son por descuido o por falta de conocimiento por parte de los adultos. Todo esto también me lleva al último grupo de prácticas de saludables de cuidado, en donde la primera hace referencia o práctica de cuidado la cual debe ser ya fuera del hogar. Ya en este punto hablamos de la importancia del cuidado en el hogar, de la prevención de enfermedades y también hablamos de las prácticas que potencian el desarrollo integral de los niños y las niñas. Pero también, como se mencionó, hay prácticas que están fuera del hogar y corresponsabilizan en cierta medida a la prestación de servicios de salud. Y en esto hay que identificar cuáles son los signos de peligro con los cuales yo debo acudir al centro de salud o al hospital más cercano. Y en esto, dentro de las señales, está como mencioné ya previamente de manera integradora, la respiración rápida y agitada
o cuando el niño se queja o hace ruidos cuando respira o puede llegar a silbar, o se le hunde el estómago cuando respire de manera rápida y esto sumado a fiebre, o si el niño tiene muchas diarreas en el día, vomita muchas veces, llora sin lágrimas y uno empieza a ver irritable y o no o se mueve pues no se mueve normalmente o no se despierta o está muy lento, eso quiere decir que el niño posiblemente esté deshidratado. O si el niño tiene mucha fiebre y puede tener sangrado en la orina, en la materia fecal o moretones en la piel, puede ser indicativo de un signo de riesgo. O desde el punto de vista amplio, signos que pueden ser inclusive más graves, que pueden llevar a la muerte si el niño, por ejemplo, no quiere tomar o no quiere recibir lactancia materna, o no se quiere despertar, o convulsiona, o vomita todo lo que come más, respira rápido, con ruidos, y tiene alguna señal de deshidratación. Y si es un recién nacido, pues muchísimo peor. Por todo lo anterior, lo más importante es llevarlo de manera oportuna. En otras palabras, la conclusión es saber cuándo consultar. Lo que también lleva, y si consulto de manera importante, es tener en cuenta y preguntarle al personal de salud o en el centro de salud qué debo hacer. Es solicitar o pedir la información necesaria, pero también seguir las recomendaciones, seguir el tratamiento, que si recomiendan un alimento, qué tipo de alimento, que si recomiendan señales de alarma, qué señales, que si hay tratamiento o un suero o un antibiótico en el caso de que se requiera, pues tomar la dosis completa, pero solo para ese episodio. Y si hay nuevas señales, nuevamente llevar al niño. También la gestante cumple un papel importante y en las gestantes hay que identificar la importancia del control prenatal, de la alimentación, de la vacunación, de los exámenes que se hacen en esa etapa, de determinar si es un examen o es un embarazo de riesgo y si tienen algunas señales de alarma que puedan llegar a pensar que el embarazo es un embarazo complejo, pensar en acudir de manera temprano o permanente al centro de salud más cercano y como se mencionó en elementos previos, seguir las indicaciones. Pero es importante en el momento que se sepa que está embarazada, acudir para iniciar el proceso del control prenatal. Y por último, dentro de la atención fuera del hogar, se habla de la tuberculosis, en donde si se tiene certeza de que hay una persona o un familiar cercano con tuberculosis, lo más importante es proteger a los niños que tengan contacto, evitando y pues consultando para poder descartar que el niño pueda llegar a tener algún tipo de condición que sea consecuencia de este proceso. Por lo anterior, y después de revisar estas prácticas de autocuidado, podemos concluir que son fundamentales y que son necesarias para garantizar este crecimiento. Y estas prácticas deben ser conocidas por todos, no solo por los padres, porque en última los padres, los maestros, el personal, las personas, los amigos, los familiares, todas las personas somos responsables por el cuidado de los niños. Muchísimas gracias.